En cada rincón del mundo hay voces que nunca aprendieron a gritar. Vidas pequeñas, vulnerables, que caminan entre nosotros sin ser vistas, sin ser escuchadas. Esta es la historia de una de ellas, Alma, una perrita que conoció el abandono, el dolor y el silencio. Pero también conoció algo más profundo, la posibilidad de sanar. A través de sus pasos, descubriremos no solo el rostro del abuso animal, sino el poder transformador del amor, la compasión y la memoria. Porque cuando el alma habla, incluso el silencio se convierte en testimonio. En un rincón olvidado de la ciudad, entre fábricas oxidadas y árboles que parecían haber renunciado a crecer, vivía una perrita llamada Alma. Nadie sabía de dónde había venido. Su pelaje, alguna vez blanco, ahora era gris por el polvo y el abandono. Tenía una mirada que no pedía nada, pero lo decía todo. Alma no ladraba. No porque no pudiera, sino porque había aprendido que su voz no cambiaba nada. Desde cachorra, había sido encadenada en un patio trasero donde el sol quemaba y la lluvia dolía. Su dueño, un hombre que confundía poder con crueldad, la golpeaba cuando estaba frustrado, la ignoraba cuando estaba feliz. Alma sobrevivía. No vivía. Una noche, el hombre no volvió. La cadena oxidada se rompió con el tiempo, y Alma caminó sin rumbo, como si el mundo fuera un mapa sin destino. Pasó por calles donde los niños la ahuyentaban con piedras, por mercados donde los adultos la miraban con asco, por parques donde otros perros la olían y se alejaban. No tenía nombre, ni hogar, ni historia que alguien quisiera escuchar. Pero entonces, llegó al taller de Lucía. Lucía era una restauradora de muebles antiguos. Su espacio olía a madera, a barniz y a memorias. Vivía sola, con sus silencios y sus pinceles. Cuando vio a Alma temblando junto a la puerta, no preguntó nada. Solo abrió. Alma entró, sin saber si era bienvenida, pero sin fuerzas para seguir huyendo. Los días pasaron. Lucía no tocaba a Alma, pero le dejaba comida, agua, una manta. Alma no se acercaba, pero dormía cerca. Era un pacto silencioso entre dos almas rotas. Lucía había perdido a su hijo en un accidente, y desde entonces, no hablaba mucho. Alma había perdido la fe en los humanos, y desde entonces, no confiaba en nadie. Una tarde, mientras Lucía lijaba una silla, Alma se acercó. Apoyó su cabeza en la pierna de la mujer. No fue un gesto de cariño, sino de rendición. Lucía dejó de lijar. No lloró. Solo acarició el pelaje áspero de Alma, como quien toca una herida que ya no sangra. Desde ese día, algo cambió. Alma empezó a seguir a Lucía por el taller. Lucía empezó a hablarle, como si las palabras fueran semillas que necesitaban tierra. Te llamarás Alma, dijo. Porque eso es lo que eres. Lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Lucía comenzó a documentar la historia de Alma. Tomaba fotos, escribía frases, grababa pequeños videos. No mostraba las heridas, sino la transformación. El primer día que Alma comió sin miedo. El primer paseo sin temblar. El primer ladrido, que sonó como un suspiro largo. Publicó todo en redes sociales, no para ganar seguidores, sino para dar voz a quienes no la tienen. Pronto, llegaron mensajes. Personas que contaban historias similares. Gente que quería ayudar. Voluntarios. Donaciones. Lucía convirtió su taller en un refugio pequeño, pero lleno de amor. Alma se convirtió en símbolo. No de sufrimiento, sino de resiliencia. Pero no todos estaban contentos. Un vecino,
molesto por los ladridos, denunció el refugio. Las autoridades vinieron. Revisaron. Preguntaron. Lucía mostró todo, los registros, las vacunas, los espacios limpios. Pero el sistema no siempre entiende el alma. Le dieron un plazo para cerrar. Lucía lloró esa noche. Alma se acostó a su lado. No como mascota, sino como compañera. Como testigo. Como eco de una verdad que no se puede encadenar. Al día siguiente, Lucía escribió una carta. No a las autoridades, sino al mundo. Habló del abuso animal, de la indiferencia, del poder de sanar. La carta se volvió viral. Medios la compartieron. Personas marcharon. El refugio no cerró. Se expandió. Alma vivió muchos años. Nunca volvió a temer. Murió en paz, rodeada de otros animales que también habían aprendido a confiar. Lucía enterró a Alma bajo un árbol en el patio del refugio. Puso una placa que decía: aquí descansa Alma. No fue solo una perra. Fue la voz que rompió el silencio. Desde entonces, cada animal que llegaba al refugio pasaba primero por ese árbol. Era como si Alma los recibiera, como si su historia les dijera: aquí sí puedes sanar. Y tú, que has escuchado esta historia, también puedes ser parte de ese cambio. No ignores el sufrimiento que no grita. Adopta, protege, denuncia. Comparte esta historia si tocó tu corazón. Que la voz de Alma llegue donde aún reina el silencio. Porque el abuso animal no termina cuando cerramos los ojos. Termina cuando abrimos el alma.